Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la aplicación de la ecuación combinada para los gases ideales. El presente ejemplo dice lo siguiente: a 27 grados centígrados y una atmósfera, un gas ideal ocupa 246 litros. Determine el volumen que ocupa la misma cantidad de gas a 127 grados centígrados y 2 atmósferas. Para resolver el presente ejemplo, debemos resumir la información que nos dan en el enunciado. Nos dicen que tenemos un gas ideal, G mayúscula, I mayúscula, que presenta unas condiciones iniciales de temperatura, presión y volumen, y que pasa a unas condiciones finales, también de temperatura, presión y volumen. En el estado inicial, o estado 1, la temperatura del gas T1 es igual a 27 grados centígrados. Y recordemos que cuando trabajamos con gases debemos trabajar la temperatura en unidades de Kelvin, es decir, utilizar valores de temperatura absoluta. Por tanto, a este valor de 27 le sumamos el valor de 273,15, de forma tal que podemos obtener la temperatura inicial T1 en unidades de Kelvin. Esta suma nos da 300,15 Kelvin y nos indican la presión inicial P1, que es igual a una atmósfera, un atm, y el volumen inicial V1, que es igual a 246 litros. Nos dicen que este gas pasa entonces de unas condiciones iniciales o estado inicial a un estado final o estado 2, en donde la temperatura en dicho estado es de 127 grados centígrados, valor que debemos pasar también a unidades de Kelvin, sumándole el valor de 273,15, lo que nos da una temperatura 2 o temperatura final de 400,15 Kelvin. Asimismo nos indican la presión final, P2, que es igual a 2 atmósferas. Y nos preguntan por el volumen final, V2, que de acuerdo con las unidades del volumen inicial estará dado entonces en unidades de litros. ¿Cómo se presenta variación en la presión, la temperatura y el volumen? Manteniendo la cantidad del gas constante, podemos utilizar la ecuación combinada, ya que nos dicen que la misma cantidad de gas se encuentra en el estado inicial y en el estado final. ¿Eso qué quiere decir? Que las moles iniciales son iguales a las moles finales. Y dicho esto, podemos utilizar la ecuación combinada, que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. Y de esta ecuación despejamos el volumen final V2. Pasando los términos de presión final y temperatura inicial del lado derecho al lado izquierdo, estos pasan a dividir, con lo que tenemos que el volumen final V2 es igual a la presión inicial P1 por el volumen inicial V1 por la temperatura final T2 sobre la presión final P2 por la temperatura inicial T1. Y ya solo tenemos que reemplazar los valores en esta expresión, con lo que tenemos que el volumen final V2 es igual a la presión inicial, una atmósfera, un atm, por el volumen inicial, que es de 246 litros, por la temperatura final en unidades de Kelvin, que son 400,15 Kelvin. Todo esto sobre la presión final P2, que es de 2 atmósferas, por la temperatura inicial, que es de 300,15 Kelvin. Ahora cancelamos unidades de atmósferas en el numerador con unidades de atmósferas en el denominador. Unidades de Kelvin en el numerador con unidades de Kelvin en el denominador. Y nos quedarán unidades de litros, que son las unidades del volumen. Pero antes efectuemos las operaciones necesarias para determinar el valor del volumen final. En el numerador tenemos que multiplicar 1 por 246 por 400,15 y en el denominador multiplicamos 2 por 300,15.
y nos quedan unidades de litros, con lo que el volumen 2 V2 nos da 98.436,9 en el numerador sobre 600,3 en el denominador en unidades de litros, y finalmente obtenemos el volumen final V2 como igual a 163,98 litros, que es entonces el volumen final y es la respuesta al presente ejemplo. En este caso podemos observar que la presión presenta un mayor efecto que la temperatura. La presión sobre el gas tiende a reducir su volumen y la temperatura a aumentarlo, pero en este caso el volumen del gas ha disminuido. Eso quiere decir que la presión ha tenido un mayor efecto que la temperatura sobre el volumen. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.